Y vamos a ver de que el envejecimiento es algo fisiológico, no es algo patológico, donde principalmente está disminuida la reserva homeostática. Acá pueden ver ustedes una gráfica de lo que es más o menos la distribución del crecimiento del peruano. Antes era un triángulo donde la base era ancha y quería decir que los niños eran predominantemente la población, ¿no? Que es característico de un país subdesarrollado. Pero como están mirando ustedes, ahora ha cambiado y los adultos tienden a ser mayor cantidad, ¿no? Asimismo, según este cuadro, se puede observar también que la expectativa de vida en el año 2000 era más o menos 69 años, ¿no? Hasta esa edad era el promedio de vida. Y mientras ha ido transcurriendo el tiempo, este promedio de vida se ha ido incrementando a 73 años, ¿no? Y posteriormente, con el advenimiento de nuevas técnicas de diagnóstico y de tratamiento, probablemente también va a seguir aumentando esta expectativa de vida. Entonces, en conclusión, quiere decir de que nuestra población y la población mundial está creciendo, pero a expensas de los adultos mayores, ¿no? Entonces, por eso es que necesitamos saber más o menos cómo es el envejecimiento. Hay algo que en general disminuye o se altera en las pacientes que son adultos y es el patrón circadiano, ¿no? El patrón circadiano que tiene que ver mucho con las hormonas de cortisol, ¿no? Entonces, normalmente hay un aumento del CRH, que es una hormona que sale del hipotálamo, y esto hace de que en la hipófisis se produzca un aumento de ACTH y finalmente en la glándula suprarrenal se produzcan hormonas como la aldosterona, como hormonas sexuales, ¿no? Y también el cortisol definitivamente, que tiene que ver con el aumento de carbohidratos, proteínas, ¿no? Entonces, cuando hay un envejecimiento, lo que se va a producir una disminución de este eje y por lo tanto las hormonas van a disminuir y también la formación de carbohidratos, de proteínas, ¿no? Entonces, esto va a traer consigo una disminución de la fuerza muscular, de la fuerza ósea, una resistencia a la insulina y definitivamente también una disminución en la cognición, ¿no? Además, también hay una alteración de la capacidad para retener la calor, ¿no? Entonces, un adulto mayor tiene la posibilidad de, por ejemplo, fallecer en una localidad donde haya bastante frío. Hay mayores enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera. Y algunos medicamentos pueden también alterar la temperatura de los pacientes, ¿no? También se puede alterar el sueño con esta alteración del ritmo circadiano. Se altera el sueño y los pacientes tienen menos sueño profundo, tienen menos melatonina y característicamente, ¿no? Se levantan bien temprano. Hay una disminución de los signos vitales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca que disminuye, variación de la presión arterial y hay una vulnerabilidad para que puedan adquirir más infecciones. Las características del envejecimiento son que es universal, es decir, a todos nos va a dar, no hay nadie que se pueda excluir de esto. Es irreversible, ¿no? Conforme va pasando los años, se va produciendo este proceso. Es intrínseco del ser humano, pero es heterogéneo, ¿no? Hay personas que van a tener un envejecimiento exitoso, ¿no? Que, por ejemplo, tienen 70, 80 años y van a hacer maratones, nadan, etcétera, ¿no? O hay pacientes que de repente envejecen usualmente, ¿no? No hacen mucho ejercicio, su dieta es normal y entonces va a tener un envejecimiento normal. Pero hay personas de que, por ejemplo, están muy bien de peso, muy bien de ánimo, su piel y su musculatura está bien, hasta que llega una enfermedad, ¿no? Puede ser de repente cáncer
o la diabetes, o hipertensión, una insuficiencia cardíaca, un infarto, etcétera. Y entonces de pronto empieza un envejecimiento muy rápido, ¿no? En pocos meses el paciente es como si se hubiese deteriorado 10 o 20 años. Entonces, por eso se llama heterogéneo, ¿no? Y definitivamente es deleterio porque mientras ocurre el envejecimiento hay disminución de la función de los órganos. No todo es genético, ¿no? O sea, no puedo decir mi abuelito tiene 104 años y yo voy a vivir así, no, no necesariamente. Hay un 50% que se debe también al ambiente, al estado funcional del paciente, a su estado de nutrición, a sus hábitos de ejercicio, sus dietas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios que mencionan que el consumo de carbohidratos en ratones ha producido mayor velocidad del envejecimiento, ¿no? Y también las comorbilidades como obesidad, hipertensión, tabaco, etcétera. Hay algunas teorías del envejecimiento. Hay unas teorías que se denominan teorías estocásticas, es decir, programadas, y hay otras teorías no estocásticas que se llaman aleatorias, ¿no? Las no estocásticas o las programadas se dividen en la teoría del marcapaso. ¿Qué dice? Dice de que un paciente tiene ya un reloj programado donde se dice cuándo va a empezar en realidad el envejecimiento. Y este reloj se encuentra generalmente en el sistema inmune y en el sistema neuroendocrino, que van a marcar cuándo empieza el envejecimiento. Hay otra teoría que es la teoría genética. En la teoría genética, también se menciona, por ejemplo, la enzima telomerasa, ¿no? Que dice que va produciendo divisiones en los cromosomas hasta que llega un momento en que se acaba este número de divisiones y entonces se muere la célula, ¿no? Y tenemos las teorías estocásticas o aleatorias, ¿no? Donde al azar puede ocurrir los cambios que van a producir el envejecimiento. Dentro de ellas hay una teoría que se llama la teoría del error catastrófico. En esta teoría se dice de que conforme va pasando el paso, se va a producir una multiplicación del genoma y cada vez que haya una multiplicación hay un error en la síntesis de las proteínas y entonces se van acumulando estos errores hasta que llega un momento en que ya no se va a multiplicar la proteína, ¿no? El cromosoma. Entonces hay disminución de la capacidad de reparación del ADN, disminución de la metilación, hay proliferación más bien celular, como por ejemplo en las neoplasias, ¿no? Alteración de la síntesis proteica. Hay otra teoría que es la teoría del entrecruzamiento, donde dice de que va a haber unión de proteínas con otras macromoléculas que podrían ser, por ejemplo, los azúcares, ¿no? Los carbohidratos, se unen y a la hora de separarse ya las proteínas no tienen su función inicial. Tenemos también la teoría del desgaste. En la teoría del desgaste dice de que cada vez que la persona tiene un daño y se va reparando, se va produciendo alteraciones en esta reparación hasta que al final ya no hay una capacidad de reparación del ADN, ¿no? Y finalmente la teoría de los radicales libres, donde se dice de que cada vez que hay metabolismo se produce un átomo normal de oxígeno y este va a producir un radical libre, ¿no? Que va a alterar la membrana, le va a aumentar la permeabilidad y la va a dañar. Entonces, ¿cuáles son las causas de que se deteriore las funciones? Hay factores intrínsecos como genética que ya habíamos mencionado, ¿no? Donde se dice que hay genes de la longevidad que van a producir este cambio, ¿no? Y hay genes de la senitud también. Acá vemos cómo hay diversas enfermedades que están dadas por una alteración genética y que produce mayor daño de órganos y tejidos, ¿no? Am, Hay algunas enfermedades también, como por ejemplo el síndrome de Down,
donde hay una alteración también de la replicación del ADN. Hay otras enfermedades como la progerie, ¿no? Donde está aumentada la velocidad de envejecimiento, ¿no? Miren acá una mujer de 8 años, cómo está a los 21, cómo está a los 36 y a los 48 ya está, ¿no? Aumentada su velocidad de envejecimiento. Pero el origen genético no es único. Como dije anteriormente, también la parte ambiental interviene mucho en el envejecimiento, ¿no? Otro factor que va a producir este envejecimiento es la inestabilidad del genoma por una alteración del ADN. Entonces, miren ustedes cómo este ADN, que es normal, que tiene todos sus aminoácidos adecuados a la hora que se va a hacer la transcripción, y traducción, se va a producir un colágeno especial donde lo va a hacer resistente, elástico, etcétera, ¿no? Pero cuando hay una alteración de esta cromosoma y se cambian alguno de los aminoácidos, entonces la transcripción y traducción finalmente se va a producir una formación de un colágeno distinto, donde le va a dar menos compactación, mayor fragilidad, mayor posibilidad de hacer más arrugas, ¿no? También hay alteraciones epigenéticas, o sea, que están alrededor de los genes, como por ejemplo el medio ambiente, la alimentación, medicamentos, tóxicos, la disminución de la actividad física, el estrés, ¿no? Que van a hacer que se disminuya la metilación de la citosina en metilcitosina, que es un paso muy importante para producir la multiplicación del ADN. Hay un síndrome donde esta metilación también está disminuida, se llama síndrome de ICF, donde vemos de que no solamente hay una inestabilidad del cromosoma, sino que esto se traduce en también anomalías en el niño, ¿no? Como por ejemplo la nariz chata, como micrognatia, que es la disminución de la volumen de su mandíbula inferior, macroglossia, que es un aumento de el volumen de su lengua, ¿no? Y bueno, pues alteraciones mentales también, ¿no? También habíamos mencionado que otro factor es el acortamiento de los telómeros, ¿no? Habíamos mencionado de que el telómero tenía la posibilidad, a través de la telomerasa, de hacerse divisiones cada vez que se va multiplicando la célula para repararse, hasta que llega un momento en que disminuye esta multiplicación, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Acá lo que estamos viendo es la síntesis de las proteínas, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, se va reduciendo la capacidad de síntesis, mientras que en la progerie, como estamos viendo acá, hay mayor o menor producción de multiplicación del ADN, ¿no? También hay un estrés oxidativo, un proceso inflamatorio con estrés oxidativo a nivel de la mitocondria en el envejecimiento, ¿no? Este estrés oxidativo, especialmente con radicales de oxígeno, lo que va a producir es la peroxidación de proteínas, la peroxidación de los lípidos y también el daño de la mitocondria. Si es que ocurre peroxidación de los lípidos, como estamos viendo en esta parte de acá, lo que se va a producir como consecuencia es edema celular, aumento de la permeabilidad vascular, inflamación, quimiotaxis, fosfolipasas, ácido araquidónico, prostaglandinas, que ustedes saben que tiene que ver con el proceso inflamatorio, ¿no? No solamente hay peroxidación de las proteínas, de los lípidos, ¿no? Sino también un trastorno del sistema inmunitario. Va a disminuir la función de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida también, ¿no? Y también otro factor es la glicosilación de las proteínas. Como habíamos mencionado, una proteína se puede unir a un carbohidrato y entonces va a formar el producto de Amadori. Y este producto de Amadori, cuando va a ser separado, entonces la proteína ya no tiene una función normal, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada, ¿no? Esta glicosilación de las proteínas van a traer como consecuencia daño a nivel vascular,
a retención del LDL, producción del ateromas, ¿no? Engrosamiento de las membranas basales y también este proceso inflamatorio y colágeno. También otro factor es la senescencia celular, ¿no? Cuando se dañan algunas células, este daño lo que va a hacer es que va a originar la atracción de células que tienen que ver con la inmunidad innata y estas van a producir este factor nuclear kappa beta para producir este interleuquina 6, que es un proceso inflamatorio, ¿no? Pero si tenemos un fenotipo que se llama fenotipo SAS, que es fenotipo secretor asociado a la senescencia, entonces se va a producir una activación de un gen que se llama P23, que lo que va a producir ya no es una reparación, sino la senescencia de la célula, ¿no? Entonces, todos estos factores van a actuar a nivel de las células y a nivel de los tejidos y finalmente a nivel de las funciones de los órganos, ¿no? Como habíamos mencionado, también hay factores extrínsecos como el estrés, la alimentación especialmente calórica, los rayos ultravioleta, ¿no? El ejercicio físico disminuido, exposición a tóxicos y la comorbilidad. Entonces, ¿qué va a pasar en el sistema en general? En general, va a aumentar la grasa corporal, especialmente a nivel del abdomen, va a disminuir la talla y el peso y va a disminuir el agua corporal. Entonces, estos pacientes van a tener mayor cantidad de grasa y menor cantidad de agua. Entonces, si tuviesen una enfermedad donde hay una deshidratación, ellos van a tener mayor posibilidad de deshidratarse gravemente, ¿no? Este aumento de grasa corporal trae consigo el aumento de la vida media de algunas drogas liposolubles, como por ejemplo la vitamina K, ¿no? Entonces, si yo le doy vitamina K al paciente, yo puedo de repente intoxicarlo porque va a aumentar la vida media de estos medicamentos. A nivel de la piel se hace más delgada, más transparente, se puede ver inclusive las venas de los pacientes, el colágeno disminuye y la elasticidad también disminuye. Entonces, si ustedes hacen un signo de pliegue, por ejemplo, en el paciente adulto mayor, la piel se queda así, ¿no? O sea, se queda con esa alzada, ¿no? Y no regresa a su sitio porque no tiene mucha elasticidad. Además, esto facilita que tengan heridas, que tengan úlceras, ¿no? Porque van a producir una hipocelularidad y una hipovascularidad. Además, se va a disminuir la cantidad de melanina en el cabello, en las cejas, ¿no? Y se va a producir entonces ¿cómo se llama? El cabello cano. Además, estos pacientes tienen una disminución de las glándulas sudoríparas. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, en el seminario de fiebre, que un paciente puede disipar la calor con la sudoración, pero estos pacientes adultos mayores tienen menos posibilidad de disipar la calor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema osteomuscular? Especialmente las mujeres van a tener mayor, menor densidad ósea y eso va a llevar a que tengan una fractura siempre, ¿no? Fracturas patológicas de miembros, inferiores, de cadera, ¿no? De brazo, etcétera. ¿Qué pasa en los ojos? En los ojos el paciente va a tener una disminución del tamaño pupilar y se va a ver esta cosa blanca que se ve en el ojo, que es el arco senil, donde se puede apreciar que hay este acúmulo de colesterol, ¿no? Además, tiene la disminución de la capacidad de la acomodación, es decir, por ejemplo, si yo le digo al paciente que mire mi dedo de cerca y después le alejo mi dedo, entonces tiene a, a tener más tiempo para poder acomodar sus pupilas para que yo pueda, para que pueda mirar de lejos y de cerca, ¿no? Tienen también mayor susceptibilidad al resplandor, es decir, si entran a una habitación que está muy iluminada, entonces eso les va a irritar los ojos y van a tener problemas para ver, ¿no? Tiene disminución de la sensibilidad del color, entonces van a ver menos el color rojo, el color verde, ¿no? Tiene más propensión a tener ceguera por cataratas también, ¿no?
En el caso de los oídos, el paciente con envejecimiento también se va a disminuir o va a envejecer y va a osificarse los huesecillos que se encuentran al nivel del oído interno, y eso va a producir una disminución de la agudeza auditiva. Además que también disminuyen las neuronas, ¿no? Que tienen que ver con la audición. Entonces, los pacientes van a tener no solamente dificultad para mirar, sino también dificultad para escuchar, ¿no? En el caso del aparato respiratorio, pierden elasticidad, ¿no? Se vuelve rígida la caja torácica, y entonces, lo que va a pasar es de que el paciente va a tener menos cantidad de oxígeno en su sangre arterial, ¿no? Además, disminuye la actividad ciliar, que es la que tiene que ver con que saque las sustancias a través del moco bronquial hacia la faringe y se la pueda tragar diariamente, ¿no? Entonces, si hay disminución de esta actividad ciliar, entonces estos pacientes van a tener mucha propensión a tener una neumonía. Disminuye también el reflejo de la tos, ¿no? Por eso es que el paciente también puede deglutirse parte de su contenido orofaringio hacia el pulmón, porque disminuye este reflejo, ¿no? En cuanto a sus vasos sanguíneos, van a ver estos vasos sanguíneos van a tener la posibilidad de engrosar su íntima, de acumular colesterol LDL, de producir obstrucción vascular a través de los ateromas, ¿no? También hay una disminución de la función del ventrículo izquierdo, especialmente a nivel de la diástole, ¿no? Tienen dificultad para poder almacenar la sangre que le viene de la aurícula, y por lo tanto también tiene una disminución en la perfusión de las arterias coronarias. Si es que un paciente hace ejercicio, también tiene menos posibilidad de alcanzar una frecuencia cardíaca que garantice que ese ejercicio obtenga mayor cantidad de oxígeno, ¿no? También hay una reducción del consumo de oxígeno y una respuesta varoreceptora muy pobre, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, está totalmente echado y se quiere parar, normalmente esta alteración de la presión hace que haya una vasoconstricción de las arterias periféricas para que lleven sangre al cerebro, y entonces no se produzca un desmayo. Pero en el caso de los pacientes adultos mayores, esta capacidad está reducida. Entonces, si el paciente está totalmente echado y se para, como no tiene esta capacidad, no llega sangre al sistema nervioso central y entonces puede producir un desmayo, ¿no? Además, hay disminución de algunas hormonas reguladoras, como por ejemplo renina, angiotensina, aldosterona, y más bien otras se encuentran elevadas, como las catecolaminas y el péptido natriurético. ¿Qué pasa en el corazón? Esta es una lámina de uno de sus compañeros de ciclos anteriores, que trata de explicar qué ocurre con el envejecimiento cardíaco, ¿no? Donde va a disminuir la función cardiovascular a través del estrés oxidativo y la remodelación cardíaca, que es la hipertrofia de los ventrículos, ¿no? Este estrés oxidativo va a producir una inestabilidad del genoma, como ya habíamos mencionado anteriormente, en la mitocondria, genera una disfunción de la mitocondria, una disminución de la producción de ATPs a través de la mitocondria y un deterioro de la energía que tiene que tener el corazón para producir su trabajo, ¿no? Además, este estrés oxidativo que genera reactantes, especialmente de oxígeno, va a producir también inestabilidad genómica y disminución de la supervivencia. Este estrés oxidativo además va a producir liberación de calcio, y este calcio se va a acumular intracelularmente, produciendo una alteración de su función. Esta remodelación cardíaca, es decir, la hipertrofia del corazón,
va a hacerlo a través de la formación de colágeno, pero es un colágeno que no es el colágeno normal y que va a producir más bien una rigidez del corazón, ¿no? Esta rigidez del corazón hace de que no se relaje durante la diástole y por lo tanto no se llene totalmente el ventrículo izquierdo para producir la expulsión de sangre que necesita el corazón. Por lo tanto, se va a producir entonces una disfunción del corazón. En el aparato genitourinario, en el caso de la mujer hay atrofia vaginal, uretral, hay dolor, se llama dispareunia, cuando esta paciente mujer adulta mayor, por ejemplo, tiene relaciones sexuales, ¿no? Le va a producir mucho dolor y también le va a producir irritación. En el caso de los varones, va a haber agrandamiento de la próstata, ¿no? A partir de los 40 años, se está produciendo este crecimiento y este aumento lo que va a producir es una obstrucción del flujo urinario, se va a llenar la vejiga y puede producir una hidronefrosis, ¿no? Que el riñón se llena de esta orina y produce no solamente infección urinaria, sino también una insuficiencia renal, ¿no? Am, Principalmente en las mujeres ocurre por la ausencia de estrógenos, ¿no? Una disminución de sus órganos, especialmente la musculatura. Entonces, van a ver ustedes de que se caen los órganos que están en la zona genital, se van a caer, ya sea el colon, ya sea la vejiga o ya sea también el útero. Y entonces eso le va a producir este prolapso, ¿no? A las mujeres. En el caso del aparato gastrointestinal, hay disminución de la función del hígado, ¿no? Hay disminución de la función también de las células parietales del estómago y por lo tanto menor producción de ácidos, ¿no? Las papilas gustativas también van a disminuir. Entonces el paciente, adulto mayor, generalmente dice, pues no, esta comida no tiene sabor, páseme la sal, échale más azúcar, pero es porque sus papilas gustativas están disminuidas, ¿no? Además no va a tener hambre y va a disminuir de peso porque su motilidad colónica está disminuida, entonces se va a sentir lleno, con mucha saciedad, después de haber comido. Y también va a disminuir la función anorrectal, ¿no? Entonces, hay un retardo de metabolismo de los fármacos, ¿no? Puede intoxicar a un paciente. Hay disminución de la absorción de calcio también, ¿no? Entonces, se puede producir cirrosis hepática, osteoporosis, deficiencia vitamínica como la B12, impactación fecal o a veces incontinencia. La falla hepática se produce por disminución especialmente del flujo sanguíneo, pero también de hepatocitos, ¿no? Y en caso del envejecimiento renal, hay disminución de la cantidad de los vasos sanguíneos, disminución de los túbulos y por lo tanto no puede concentrar la orina. Hay disminución de hormonas como la renina, la aldosterona, la eritropoyetina, que van a traer consigo la disminución de la producción de precarga, ¿no? Y también anemia. Y también hay una alteración de los solutos de sodio y de potasio, ¿no? Un riñón que está sano generalmente retiene sodio, generalmente. Entonces, cuando bota el sodio a través de la orina, quiere decir de que hay un daño renal. Entonces, bota el sodio y por lo tanto se queda el potasio. Entonces puede haber hipercalemia con acidosis metabólica. En el caso del sistema endocrino, el paciente adulto mayor tiene disminución del aclaramiento del T4, disminución de la T3, disminución de renina y aldosterona que ya habíamos mencionado, y disminución de la testosterona. ¿Qué puede estar aumentado? La insulina y dar hipoglicemia, la hormona antidiurética, la noradrenalina.
Entonces, finalmente se puede producir diabetes, hipotiroidismo, hiponatremia, hipercalemia, ¿no? Y en el sistema nervioso central se ha demostrado que hay disminución del peso del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una disminución de la cantidad de neuronas. Mm. Entonces, algunas, pacientes van a tener disminución de la síntesis de dopamina. Entonces se puede producir, por ejemplo, el Parkinson o disminución de la síntesis de serotonina y se va a producir entonces depresión y disminución de las fases del sueño, ¿no? En relación a los glóbulos rojos, em, si bien no varía la cantidad de glóbulos rojos, va a variar su posibilidad de almacenar oxígeno, ¿no? En caso de los glóbulos blancos aumentan y hay la mayor posibilidad de producir cáncer de tipo hematológico. Y en el caso de las plaquetas también pueden aumentar produciendo mayor trombosis, ¿no? En el sistema inmune, como habíamos mencionado anteriormente, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida va a disminuir. En cambio, va a aumentar la formación de autoanticuerpos. Entonces se producen las enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la artritis reumatoidea, como el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, etcétera, ¿no? Y mayor tasa de infecciones. Muy bien. Entonces, realmente, como les dije al inicio, el envejecimiento es algo fisiológico, no es patológico. Es algo universal, pero es algo heterogéneo, ¿no? Es algo que se puede mejorar. O sea, uno puede mejorar a nuestros adultos mayores, su calidad de vida para que tenga una vejez, mejorada, ¿no? Este, pero de todas maneras, va a corresponder, que se deterioren algunos órganos. A veces la disminución de la agudeza visual, la agudeza auditiva, traen como consecuencia, depresión, ¿no? Depresión que afecta a veces a los adultos mayores. Entonces, creo que esta es una posibilidad también, una oportunidad, ¿no? De también comprender al paciente adulto mayor en cuanto a su forma de actuar, ¿no? Entonces, a veces cuando ustedes hacen una historia o cuando ustedes lo vayan a atender, probablemente van a ser más lentos, van a tener más mm, dificultad para poder expresarse. Pero eso no implica de que uno pierda la paciencia, ¿no? Con el adulto mayor, sino que tiene que ser un poco más tolerante con ellos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Han entrado muy pocos alumnos a la clase, ¿ya? Y esta clase se va a dictar para el grupo uno y para el grupo 2. Entonces, la próxima clase vamos a tomar la lista, ¿ya? Y vamos a tomar la lista en forma, parcial, en cualquier momento de la clase, para que veamos si están ustedes presentes, porque es una forma de que ustedes, me muestren respeto, ¿no? De que yo haya tratado de estar, presente en la clase y ustedes también tienen que hacerlo. Muy bien. Ok, eso sería todo entonces. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pregunta. Con Sí. respecto al sistema de glóbulos rojos, Ujú. había aumentaba, no, perdón, disminuía la reserva de oxígeno, ¿no? De cada glóbulo rojo. No entendí muy bien esa parte. Sí, o sea, la cantidad no disminuye, pero lo que sí disminuye es su función y su vida media. Por eso es que Mm. la oportunidad de transportar oxígeno está disminuida, ¿no?
Ah, ok, doctora. Gracias. Ok, muy bien. Gracias. Cuídense.